Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean todos bienvenidos a este Todo más Todos con Daniel, Jesús y ahora la perra Nani. O Nani la perra, ¿cómo prefieren ustedes llamarla? Yo prefiero llamarlo Nani la perra. Pero bueno, vamos a ver qué dice el público. Mientras tanto, le damos la bienvenida a mi compañero Daniel y a esta señorita Nani la perra. Jesús está hoy como, y le doy el pase a mi compañero como si estuviera exponiendo en la escuela. Dios mío querido. Claro que sí, como Benevisión. Y ahora le doy adelante Bienveni- estudio. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Todo más Todo. Y por supuesto recuerden seguir a Jesús, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos en Instagram. Lassie, Nani, Nani, Nina, no sabemos. Nani, Nani, la perra Nani. perdóname, Nani, perdóname, que se me traspapela tu nombre, niña, por favor. Todavía no tiene Instagram, pero dice Estás que provocándome queriéndote que te muerda. calma, con calma, con calma. Ya va. Ah, Sí, Una todavía no hemos agresión. agresiva, ya está agresiva hoy, Dios mío. ah. Para el próximo capítulo, a lo mejor ya tenga Instagram ella, así que bienvenidos a este capítulo. Nani, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sentiste con el recibimiento de la gente en las redes sociales? Bueno, muy bien, la verdad que yo estoy esperando. Yo sé que tú no quieres que yo abra el Instagram porque voy a superar tus seguidores. Por eso es que no lo quieres abrir. Yo lo sé, perra. Aunque tú Bueno, sabes que la más perra soy bueno, yo. hazlo para ver si vas a superar mis seguidores. Vamos, hazlo. Obvio, Te reto. obvio, obvio que lo voy a superar. Ya verás. Bueno, ¿Qué vamos a hablar hoy, hoy Jesús? sí, sí, vamos a poner orden en esta casa porque de verdad esto se está saliendo de Y esto no es control. una casa ridícula. Esto es una perrera, porque ustedes, Chica, pero esta perra aunque no tiene tengan mal de cara de rabia. perras, son unas perras. Ella, Yo lo sé. ella no ¿Qué? está vacunada, cuidado. No, ella no está Este, vacunada. sí. Bueno, el tema de hoy, queridos seguidores, se trata del empoderamiento de los concursos de belleza. ¿Qué les parece el tema? ¿Qué les parece Pues, el tema? yo vamos a hablar de eso porque eso, a ver, es una tela, todos los años hay tela que cortar sobre eso. Primero, porque muchas veces se maneja mal el concepto de empoderamiento hoy en día, sobre todo para mi universo. Y los seguidores muchas veces atacan a los concursos por este nuevo eslogan, emblema, palabra, como usted quiera llamarle, porque bueno, ha habido más inclusión en estos tiempos por ejemplo, con el mismo universo, que ahora acepta mujeres casadas, con hijos, divorciadas, y que acepta a las mujeres transgéneros, y que ha abierto un abanico de posibilidades que antes eran impensables, que ha ampliado incluso los rangos de edad. Y, y bueno, ha habido mucho tema con eso y mucha crítica, sobre todo de los fanáticos, sobre el empoderamiento o falso empoderamiento o real empoderamiento. ¿Será que el empoderamiento es una palabra que viene de este siglo, o sea, de acá, de hace unos años para acá? Yo no Yo creo. creo que yo creo que se ha puesto en boga con este tema con el boom de las redes sociales. Sin embargo, el empoderamiento femenino de las personas, porque no solamente de femenino o masculino, sino de las personas, hablemos de personas, siempre ha existido, porque desde hay muchas personas que no tienen tanta visibilidad por el tema de redes sociales y han sido empoderadas desde siempre. Me Mujeres con altos encanta. cargos Ya va, como... Jesús, Jesús, esto puedo hablar. Déjame hablar. Claro, claro, Pues, perrita. mira, yo a veces creo que es un falso empoderamiento, porque entonces empiezan a vendernos como que esas mujeres lo pueden hacer todo, y después entonces ganan los concursos, venden que hacen cantidad de cosas, cantidad de proyectos. Después que ganan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, es En pro de verdad. ese empoderamiento. Bueno, eso es verdad, no hacen, bueno, sí. Me Claro, hacen Las encierran en Nueva York, sí. ya. claro, lo que pasa es que también yo no sé si lo hacen, bueno,
conozco muchas organizaciones, muchas empresas que hacen el tema de mostrar un falso empoderamiento o un empoderamiento desde las chicas es solamente como requisito de las organizaciones internacionales y como para querer dar visibilidad, pero a veces se queda solo allí. Se queda así, estancada así como estoy yo ahorita, aquí metida, estancada. Pero ¿por qué dices eso, Lassie? Bueno, porque entonces no hacen nada en pro de las mujeres, sino que lo que están es de revista y esto y lo otro. Ajá, ¿y qué hacen en pro de ese empoderamiento? No hacen nada, uno se queda que no espera algo, nada, Yo pero no creo que hacen también nada. eso está en la reina, Lassie, yo creo, Nani, perdón, yo creo que eso está en la reina. Está en la reina y en la organización. Por ejemplo, yo siento que el Miss Venezuela es uno de los concursos que siempre, desde su creación, ha empoderado a la mujer venezolana a través del Miss Venezuela. De ahí han salido animadoras, de ahí han salido gobernadoras, alcaldesas, de ahí han Actrices. salido mujeres que siempre toman la plataforma del Miss Venezuela como un trampolín para estar en el medio de comunicación, para salir de la pobreza, para Ujú. para darse a conocer en el medio, para explotar sus dotes artísticos. Y yo siento que Nacional e internacional, así es. El Miss Mira, Venezuela pero ¿sabes siempre ha qué? sido una Hay escuela una, de hay una empoderamiento. Miss, hay una Miss Universo que yo pensé que iba a empoderarnos, que nos iba a dar herramientas, que nos iba a resaltar muchísimo. Está la negrita, la que todo el mundo después la atacaba antes, ¿te acuerdas? La negrita Sosibini, venenosa. pero cariño, Ah, la negrita no, Sosibini, con mucho más de- cariño, por favor, gracias. y el nombre, pues si se me olvida el nombre, aparte que mi cerebro es pequeño y se viene todo lo que recibo después se me olvida, pues. Se Ajá, nota. Eh, a- no hizo Así nada. es. Hablando de empoderamiento de la mujer, quiero aclarar una cosa y hablando del Miss Venezuela, el tema de empoderamiento, quiero aclarar una cosa que me lo aclararon de muy buena fuente porque hoy en día estamos muy conectados. Y la vez pasada, en el capítulo anterior, o en uno de los capítulos anteriores, dije que lo primero que hicieron fue pesarlas y medirlas, pero aparentemente solo fue para tomarles la talla del uniforme. eh, Pasos posteriores no han vuelto, no, nunca les piden medidas, nunca les piden control del peso, nunca les piden nada más. Quiero felicitar por esa parte que sí es verdad que ellos ponen en práctica y ponen en esos valores y esos principios que sí han querido transmitir a través de esta nueva organización y que también el trato tan amable y tan cercano que hace la gente de Venevisión con las chicas. Excelente imágenes. Muy Ah, se bien. asustaron, ¿no? Muy bien por la aclaratoria que está haciendo Jesús. Y bueno, como Así te está es. diciendo, el Miss Venezuela siempre ha sido una plataforma Mm, para empoderar a la mujer, igual que el Señorita Colombia a través de la plataforma de las labores sociales. Siento que una plataforma, pero muchos otros concursos están muy lejos de eso. Y de los concursos internacionales, el Miss World, siento que sí es una plataforma de empoderamiento. El Miss Universo, yo creo que perdió su norte, su visión, su fin, su todo. El Miss Supra también, el Miss Grand International también. Siento yo que perdieron todo eso, pero aún así sigue siendo una plataforma de impulso. Quizás no de empoderamiento, pero sí de impulso para luego ellas, bueno, cada quien decide qué hacer con sus carreras más adelante, pero el Miss Venezuela sí le brinda a las 24 candidatas una plataforma de empoderamiento y de proyección a través de esta imagen que proyectan a través de Venevisión, a través de todas las plataformas que tiene el Miss Venezuela, y eso es de aplaudir. Y aquellas personas que quizás critican siempre, no, que porque el Miss Universo se está expandiendo tanto en cuanto a la inclusión, al empoderamiento. Mira, hay que avanzar, el mundo avanza, el mundo sigue adelante, no hay que retroceder a los años 50, a los años 60, el mundo exacto. hay que ir paso a paso. ¿Para qué Y vamos a retroceder? seguramente en 1 o 2 años más, quién sabe, que nuestra compañera Nani sea ya candidata también, la incluyan a ella en este nuevo concurso universal. ¿Qué te parece, Deberían, Nani? ¿Serías candidata? deberían, porque imagínate, ya yo tengo un recurso que es ser perra. Ima- Y nosotros somos bastante inclusivos porque
llaman sin ofender, pero Daniel Ramos parece también como familiar de Sosibini, no sé, algo así. Bien Sí, perra que eres. Bien claro. perra que eres. Muy de tu raza, muy callejera. Eres muy callejera, cariño. Sí, 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 de lo bajo fondo. O sea, de verdad que ese lenguaje tan vulgar que tiene, de verdad hay que revisar las cláusulas del contrato a ver si para el próximo capítulo está todavía. Así es, así es. Tiembla, tiembla perra, que llegó la Daniel Ramos, no hombre. Bueno, continuando con nuestro tema, en efecto, estas chicas deberían de aprovechar todos los canales, todas las puertas que se le abren para brindar, y si realmente quieren hacer, mostrar el mensaje que desde un principio ellas mismas llegan con esta gran idea de hacer y de construir un mejor futuro, un mejor mundo a través de sus mensajes, a través de su palabra, que lo aprovechen al máximo y le saquen el mayor Chicas, de los chicas, provechos a cada uno de los espacios que se le brinda. y ¿Cómo? mira, Dime. chicas, en el Miss Venezuela han realizado muchísimas propuestas en años anteriores espectaculares. Hasta Amanda Dudamel con sus diseños y todo eso. De verdad que siento que sí ha empoderado, que sí ha dado a demostrar los recursos y el valor que tiene Venezuela, ¿me entiendes? Y eso es bonito. Y es lo que deberían de hacer todas. Pero hay unas que se estancan allí que no quieren hacer nada. ¿Ah? Bueno, Amanda Dudamel, precisamente quería hablar de ella, que fue primera finalista del Miss Universo, y allí tienen a Amanda Dudamel, facturando, mi amor, facturando, siendo imagen de muchas marcas, trabajando, sigue con su marca, y es un ejemplo de que no siempre la que gana es la más exitosa. Participan Es en el Sin duda. caso. inteligente, que no se quedó metida ahí en Venezuela, en esas cuatro paredes, nada. Eso se expandió, así como yo con este canal, que me ando expandiendo. Pero bueno, te expandiste, cariño, pero que si sigues con esa actitud, cariño, yo creo que para el próximo no vas a estar, pero bueno, seguimos. Em, o como en el caso de Aragna Gutiérrez, que fue incluso hasta más famosa que De la Pia propia Bourgeois. Pía, total. Sí, o sea, que Pia que tuvo más relevancia, quizás por el hecho del escándalo, pero él ya aprovechó ese canal para empoderarse mucho Sacar más provecho. en su carrera de modelaje, en televisión y todo lo que ha hecho después de ese año. Exacto, sí, sin duda alguna, ella es un vivo ejemplo de que ha podido aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le ha brindado estos medios de comunicaciones, esas plataformas como el mismo Universo, que bueno, lamentamos mucho obviamente lo que pasó en su año, en su oportunidad, pero bueno, así son las cosas, lamentablemente son cosas que pasan y ya. ¿Qué reina ustedes creen de esta última era del mismo universo ha sido como la más empoderada en su año y luego de terminarlo? Por ejemplo, yo siento que Catriona, porque Catriona terminó el mismo universo y hasta el día de hoy Catriona sigue siendo imagen y voz de organizaciones, sigue trabajando, sigue animando, sigue facturando, sigue siendo imagen de muchas marcas Sin duda, sin y duda. quizás en su año como Miss Universo no hizo mucho o fue un año de ¿Por Miss qué? Universo súper gris, ¿Por qué? pero Porque no es culpa de ella, no es seguramente es culpa de de la ella, de la organización. plataforma, exactamente, Ya está. exactamente. Y Catriona siguió trabajando en pro de los más necesitados y eso se aplaude como reina de belleza. Sin duda. ¿Qué opinan, Lassie? Sí, yo no soy nazi, Nani, pero estas niñas de verdad que son intrépidas, poco inteligentes, no sé, es Nani, que Yo no he visto, yo no he visto la partida de nacimiento de Nani. para la próxima traes tu partida de nacimiento. Queremos ver tu partida de nacimiento. Nani me la decía perrita. hasta el nombre de Miss Universo que iba a comentar, la mexicana que ganó hace poco, Andrea Mesa, niña, Andrea Andrea Mesa. Mesa, Y tómate Bocam para fabulosa, el cerebro, para que te acuerdes de las cosas. fabulosa, me encanta, es icónica. De verdad que me encanta todo el trabajo que ha estado realizando como animadora, sus emprendimientos y su historia de vida, de verdad que también me parece fabuloso y siento que ella ha sido muy relevante. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
¿Y por qué te vuelves así de loca? Dios, me encanta, me Pero encanta. déjala, que ella es Como que así. estuviera en una pelea de perros. Bueno, Bueno, está en su hábitat, bueno, está en su hábitat, ¿no? claro que me siento en mi hábitat, porque ustedes son más perras que yo a veces. Mira, cariño, si te dijera que yo soy más perra que humana, déjame decírtelo. Ah, Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Bueno, chicos, continuando con el... Quiero pedirles hasta el momento de hoy. Este video se está grabando hoy, 28 de agosto, va a salir posterior a varias coronaciones. Y les quería preguntar si ustedes tienen un top 3, un top 5 de favoritas al Miss Universo hasta el día de hoy. ¿Cómo ven ustedes ese Miss Universo? Por ejemplo, yo tengo a la cabeza ya a Tailandia, una gran competidora, una chica que viene ya del Miss Supranational, que la final del Miss Tailandia hizo un trabajo increíble, se adaptó muy bien a la plataforma de Miss Universo, que es totalmente distinto a lo que busca Miss Supranational, y para mí esa va a ser la gran favorita a vencer. sí. Sí, sin duda. Antonia, de verdad que me ha parecido la más fabulosa de todas las que van ahorita seleccionadas. Creo que lo tiene todo, belleza, de verdad que su pasarela me encanta, lo tiene todo, todo. Y para Me mí Tú le, es encantaría. le enseñaste a modelar tú, ¿verdad? obviamente Me mi clase imaginé, es envidiable, mejor que muchas. me Me imaginé. encantaría un top 2 Nicaragua-Tailandia. Me encanta de muerte. Esas dos mujeres Me encantaría, dándose me duro encantaría. también. Mira, Tailandia, Nicaragua, Perú. Ay, me falta una máxima, ya van. La tengo aquí, me falta. Ah, Puerto Rico, que se unió ahorita recientemente, que esa ni en lo que toma el micrófono, caída y mesa limpia va a ser. Ay, Eh, mira, se me olvidó comentarles. a ver. ¿Vieron el chiste ese de la entrevista que le hicieron a Escriben en Perú, que la corrigieron y eso? Sí, Ah, claro. Sí, sí, Ah, sí, sí. sí. ¿Qué piensas de eso? Ya volvimos. Ya, ¿cómo fue lo que dijo? Algo así. Pero bueno, ya eso vamos a hablar de otro tema porque ya esto está por terminarse. sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos miraron, dejen sus comentarios, vayan comentando quiénes son sus favoritas, a quiénes ustedes creen que se pueda coronar ahora en diciembre allá en El Salvador. Y nosotros vamos a estar respondiéndote, dando like y no se olviden de seguirnos, soy el observador de Mises y soy Daniel Ramos en Instagram, en Spotify, en YouTube. Síganos hasta mira, hasta en la sopa. Hasta en la sopa, En síganos. todos Y lados. con un ladrido especial hoy se despide Nani con uno de sus ladridos. Adelante. Wow, wow, wow. Bueno, Chao. gracias a todos los que vieron este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.